noches a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Lima, al MAC Lima. Queremos agradecerles por acompañarnos esta noche en el conversatorio Archivos Vivos, Arte, Narrativa y Resistencia en Bangladesh, organizado por el MAC Lima, el ITNA y ARCUS. Participan esta noche el artista Ashfika Ram y Jorge Villacorta, co-curador de nuestra muestra, de nuestra última exposición, Contemporáneo 1. Al final del conversatorio nos acompañará Augusto del Valle, quien es jefe de curaduría y exposiciones en el MAC Lima, para comentar la presentación. Y ahora, antes de iniciar, cedo el pase a Charles Miro Quesada, su gerente cultural del ITNA, para que pueda presentar a los expositores. Buenas noches. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ashfika Rahman es artista visual de Bangladesh, cuyo trabajo está influenciado por el impacto de su madre como trabajadora social. Este vínculo le ha llevado a desarrollar una práctica artística enfocada en temas sociales y comunitarios. Actualmente, Ashfika trabaja en la creación de un archivo alternativo para visibilizar a las comunidades marginadas de su país. Este proyecto se nutre de mitos, relatos espirituales y cuentos populares reconceptualizados para abordar problemáticas contemporáneas. Su obra se expresa a través de la fotografía, contemplada por otros medios como el texto, dibujo, textiles, sonido, video y obra multivisual. Más allá del documental, Ashfika colabora con las comunidades que retrata, incorporando sus experiencias para reflejar los desafíos que enfrentan: desplazamiento, violencia, colonización cultural y exclusión. Sus instalaciones no solo exponen estas realidades, sino que también buscan generar diálogo con audiencias internacionales. Ashfika acaba de ganar el Future Generation Art Prize del 2024 de la Fundación Pichok, que es un premio súper importante. Son $10,000 para producción artística. Creo que son $60,000 para producción artística y $40,000 para ella. Es un premio extremadamente importante en el mundo. Pero también se dedica a la educación artística, ¿no? Ha fundado una escuela alternativa en Ulbarco, ubicada en la zona mayor húmeda de Bangladesh, para ofrecer nuevas formas de aprendizaje a los niños. Además, imparte clases en instituciones como el FHNW, Academy of Art and Design en Suiza, la Hochschule Hamburg en Alemania y en Asia Media Institute en Bangladesh. Actualmente participa en un programa de residencias artísticas en los Países Bajos. Bueno, bienvenido. Y a Jorge Villacorta, creo que Jorge no necesita presentación. Buenas noches a todos. Para mí, esta noche es un honor compartir mesa con Ashfika Rahman, porque su país es un país que visité hace el año 2010 y fue un país que en cierta medida prefiguró lo que iba a ser una orientación de mi trabajo de curaduría a posteriori. José Carlos Mariátegui y yo en el año 2008 pasamos a ser parte de la red de la Fundación Príncipe Claus y conocimos allí a Shahidul Alam, que es un activista por derechos humanos y fundador de Pathshala Media Academy en Dhaka, en Bangladesh. Y 2 años después, en una de las visitas que se organizaban como parte de la red Príncipe Claus, me tocó ir a Dhaka 3 semanas antes de que empezara la reunión de la red de Príncipe Claus, invitado por Shahidul Alam para hacer la curaduría de su muestra en la sala de exposiciones de su Academia de Fotografía y Medios en general. En esa época la academia no es lo que es ahora. Ahora es un edificio de 10 pisos, pero en esa época era una escuela que tenía todas las facilidades, pero era un edificio tradicional. La muestra era una muestra dedicada, una muestra fotográfica, porque Shahidul Alam es un gran fotógrafo
una muestra dedicada a los asesinatos extrajudiciales que perpetraba la policía de Bangladesh en represión a disidentes y activistas políticos. Esta exposición, que era una exposición esencialmente de imágenes simbólicas, fue censurada y antes de ser inaugurada en la calle, como una expresión de resistencia ante la censura, se reunió un grupo de activistas muy importante y hubo una protesta ante la decisión del gobierno de censurar, y esa experiencia fue, en lo que yo podría decir mi práctica curatorial, una experiencia que tuvo que ver directamente con qué cosa ocurre cuando existe disidencia y existe justamente una voluntad de hacerla palpable. Las fotografías, si ustedes las vieran, les llamarían poderosamente la atención, porque las fotografías eran testimonios muy silentes a través de situaciones en las que no había en realidad mayor signo de violencia, pero eran imágenes que hablaban un código que la gente de Bangladesh, de Dhaka, entendía perfectamente, y era ese código que se manejaba a nivel digamos, colectivo, el que preocupaba al gobierno, y es por eso que la muestra fue censurada. Al final hubo la reunión de Prince Claus y partimos de regreso cada quien a su país, y la muestra de Shahidul Alam, que se llamó Fuego Cruzado, Crossfire, fue abierta al público solamente por 3 días, los últimos 3 días, y el número de visitantes que tuvo fue inmenso. Lo digo esto de la manera en que se lo presento, porque 5 años después, 4 años después, Natalia Iñiz, Ponciano del Pino, Víctor Vigillo, conformamos el comité, el equipo curatorial de la muestra permanente del lugar de la memoria, y tuvimos digamos, organismo rector sobre nosotros a la Comisión de Alto Nivel. Este recuerdo de haber sido curador de la muestra Crossfire de Shahidul Alam en Dhaka, Bangladesh, es un recuerdo que obviamente viene a mí muy fuertemente ahora que el lugar de la memoria ha perdido su director, el historiador Manuel Burga, y se ha nombrado a una persona que no tiene ni oficio ni beneficio para ser director de un lugar de memoria. Por otro lado, quisiera hablarles ligeramente de Bangladesh. Bangladesh es un país esencialmente ecuatorial, es un país que, a diferencia de nosotros, es más bien llano. Creo que solamente alcanza los 10 metros sobre el nivel del mar y está atravesado por algo así como 70 ríos que vienen de las alturas de los Himalayas. Tiene una situación muy peculiar porque está abrazado, literalmente abrazado por la India, y esa relación con la India es una relación que tiene ciertamente muchas cosas muy benéficas y otras que no lo son tanto. Yo me acuerdo claramente que Shahidul Alam me dijo que Bangladesh esencialmente quiere decir los que hablan Bangla, o sea, están unidos por la lengua, y en ese sentido también quería referirles que la primera noción que tuve yo de Bangladesh fue en el año 71, cuando a los 13 años me enteré y escuché los discos de un concierto organizado por George Harrison en el Madison Square Garden de Nueva York, que se llamó el Concierto por Bangladesh, porque en ese momento
que era el momento de la guerra de la independencia, había mucho sufrimiento, desplazamiento de personas y hambruna. Y el concierto era para recaudar fondos para ayudar a todas esas personas. También fue una película que se dio en Lima y ciertamente en este instante pasaron dos cosas. Una es que me di cuenta que en el año 71, curiosamente, el año del sesquicentenario, los 150 años de la Declaración de la Independencia Peruana, había otros países que estaban buscando su independencia, entre ellos Bangladesh. Fue la primera noción que tuve de que había naciones jóvenes en el mundo y que en ese sentido el mundo constantemente cambiaba. La geopolítica no es algo estable. ¿Qué les puedo decir? Tiene una población de casi 180 millones de habitantes y la ciudad Dhaka tiene una población de más o menos 28 millones en la actualidad. Tiene también como territorio un número de casi 1.150 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que está muy densamente habitado. Imagínense, 180 millones no está tan lejos de la población del Brasil y sin embargo es un territorio que es prácticamente la 15ª parte de la extensión de Brasil. Es, como todas las naciones asiáticas, muy poblada y tiene una economía precaria, pero al mismo tiempo tiene muchas fortalezas, entre ellas probablemente es una nación con aspiraciones que sufre, sin embargo, y esto quiero señalarlo, porque es algo que leí hace como 15 años en una revista británica especializada, en un artículo muy concretamente sobre el cambio climático, y en ese artículo lo que decía la revista era que los 3 países que iban a ser más fuertemente golpeados por el cambio climático eran Bangladesh, Belice y el Perú. Y en muchos aspectos creo que quienes estamos atentos a las cosas que van pasando lo vamos constatando. El agua aquí es un problema muy grande. Sobre todo en lo que concierne a nosotros, la ciudad de Lima. En Bangladesh, el agua potable también es un problema, pero sufren la inclemencia del monzón, que es un viento huracanado que trae lluvias torrenciales y que se manifiesta entre los meses de junio a octubre, todos los años, y que lo que provoca son inundaciones tremendas, sobre todo en la parte central de Bangladesh. Esas inundaciones tremendas son las que hacen, por ejemplo, que haya una migración constante del campo a la ciudad, porque la gente pierde sus hogares y puede la inundación generar pérdidas realmente lamentables en lo que se refiere a la agricultura para el país durante el año. Más o cientos de miles de personas migran del campo a la ciudad cada año a raíz de las inundaciones, y Dhaka es por eso que es tan poblada. Lo que me parece muy importante señalar es que Ashfika ha estudiado fotografía en Pathshala, la escuela fundada por Shahidul Alam, y además, obviamente, ha tenido la ocasión de viajar y hacer maestría en artes visuales en otros espacios, por ejemplo en Alemania. Pero su vinculación con su patria es una vinculación muy muy fuerte, y también es una vinculación que está basada sobre
traducir activismo como el que ella ha observado en las acciones de su madre en su obra artística. Es una obra que tiene entonces lo que podríamos llamar una noción muy clara de los derechos individuales y también de las injusticias y desapariciones que siguen ocurriendo en su nación. La dinámica de esta noche es que Ashfika va a presentar su práctica artística primero y después de su presentación habrá una entrevista que será en vivo. Es una conversación principalmente sobre su práctica artística y luego habrá espacio para preguntas del público. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Ashfika. Thank you everyone for having me today, and thank you so much for making time to listen and exchange and share. I think this afternoon one of our wonderful person asked me if I'm ready to kill tonight, and I respond to him, I'm not ready to kill, but I'm ready to die. This is probably how I can explain my expression at this moment. I'm very nervous looking at everyone. I hope I survive and you survive my language as well. It's very important also because we are one of the nations who fought for mother language. So I feel very honored with this arrangement, respecting own language. Bueno, Ashfika agradece que ustedes estén presentes, agradece su tiempo por estar acá y está muy contenta de estar invitada a este conversatorio con todos ustedes y básicamente. Well, probably you have to be a little more patient to listen to us today because we're going to make so many language exchange. That's going to probably be a little tiring, but I hope you will survive that. Bueno, ella piensa que la conversación que ahora tenemos entre ella va a ser un poco complicada, entonces tenemos un poco de paciencia para sobrevivir todos este momento. As you probably already know, I didn't understand anything, but I guess that I'm already introduced. I would like to introduce once again only my name, Ashfika Rahman. I'm from Bangladesh. That I think I already heard this name many times. In my practice, I consider my practice that I'm a visual archivist, that I archive time and history. Ashfika se considera como una activista visual que trabaja con el tiempo. Right. So in my academic study, I studied photography, and while I was doing my final year, I'm supposed to do my personal project, and I wanted to become everything. I wanted to become the most cool journalist in the world, Robert Capa and other people. I wanted to become maybe a poetic photographer who will make all the poetry through photography. I wanted to become many things. I have been confused all my life. Before that, I have done another graduation in business and finance. So that was also very another story. So in photography, that continued, that confusion. So I wanted to become either that photographer who will play a rhythm or someone who will just be very hard on the society. Ashfika se considera una poeta visual. Ella quería también convertirse en una fotógrafa poeta y convertir la poesía en una fotografía, un trabajo fotográfico. De alguna manera, la fotografía trabaja para ella parte de su vida, pero ella también tiene otra profesión. Ella se ha graduado en finanzas, pero eso es una cosa aparte que no tiene con eso. Y se quiere convertir en esta poeta visual, en esa poeta que trabaja con poesía. So that was one thing that I was asking myself, like if I had to tell a story, what should be my story? If I call my story, what is my story? And who is asking me to tell a story?
what agency do I have to tell a story? Why I have to tell a story? Is this only that I am studying in a visual school that I have to produce something? So that was some question that was burning me, and at the end I ended up asking myself, maybe I should think what is my story. My story probably comes from my upbringing. What is my consciousness, what I grew up with. So I decided to revisit my upbringing, my childhood, and my consciousness, find my consciousness. Ella quería ver cuál era su historia, quería contar su historia de alguna manera y empezó a buscar en sí misma que tenía que contar su historia solamente porque era una artista visual o quería contar algo más de ella, ¿no? Y lo que hizo fue mirar hacia atrás, a su juventud, a su niñez, para ver qué era lo importante para ella. Y ahí se dio cuenta que la historia que ella quería contar era eso, ¿no? Su juventud, su niñez y su conciencia basado en eso. So first thing that I did is I tried to find myself in a geographical location. Where do I live? I live in Bangladesh, which is almost middle of India in three sides, Myanmar in one side and all ocean. So I was trying to find my physical existence in this world at first. And then I think I was trying to find my consciousness and upbringing that I grew up with. That's my mother. She's an activist all her life. She has been supporting for all the women in the society, mostly minor or lower caste community or indigenous community. She has been fought for their rights. She has been providing the legal support and all. So while I was trying to redefine myself or revisit my childhood, ella trató de encontrar primero, para empezar a contar su historia, su territorio local, o sea, su territorio. Y ella se dio cuenta, entendió que era Bangladesh y bueno, nos explicó dónde quedaba Bangladesh. Entonces, sobre el mapa, físicamente dónde quedaba su país y también nos comenta sobre esa conciencia que ella busca con su madre. Su madre también es una activista que ayuda a comunidades y con esa idea que ayuda a comunidades comunitarias a partir de se crea comida y se crea producciones y soporte legal para que esas comunidades puedan sobrevivir. During the process, that one incident was actually haunting me. I remember one time when I was 11 or 12, my sister was almost say 13 or 14. We remember that one day my mother, she bought a indigenous rape victim in our place because she was looking for support, a home for her. And me and my sister were so excited that we're going to have a real indigenous in our place and we're going to have a rape victim. And in cinema, in newspaper, in paintings, music, we always realize that the rape victim will be a vulnerable one. She will be a dramatic one. She will try to commit suicide. She will cry. So we have been expecting a proper total drama in our place back in the time. But as soon as she arrived, we realized that she arrived with a lot of wound in her body, but she is an indigenous child and she arrived in the city first time ever in her life. She was so excited to see everything, television, freeze, everything. She was just a normal child like us. And me and my sister ended up being very disappointed. We were like, oh my gosh, she is no interesting. She is just a child. Leave her alone. And we moved away for our cartoon and other stuff. That one incident was haunting me all the time, that why I was expecting someone so... Cuando tenía 13 o 14 años, ella y su hermana estaban en su casa y su madre trajo a una refugiada, a una niña. Y ellas, con algún tipo de juicio, pensaban que esta chica iba a estar vulnerada, iba a ser dramática, iba a llorar, iba a cometer suicidio, pero se dieron cuenta que era lo opuesto, ¿no? Que era una chica regular y normal. Y se sintieron muy decepcionadas de esto y dejaron como esta chica de lado. Y a partir de ese momento, cuando ella buscó su infancia hacia atrás, se dio cuenta de que por qué ese incidente le estaba acechando por tanto tiempo, ¿no? So I decided to go get back to that place where my mom worked like 20 years back. So I went back to I packed my
camera and everything. I was like, okay, now I'm gonna explore everything and I'm gonna encounter my, I would say, perspective towards them. I'm gonna do justice to them, and it's gonna be a noble treat for me. So I asked my mom to introduce me with all the local indigenous leaders she knows, because they don't trust us, because they have been suppressed by army and local Bangladeshi for a long, long time. So, but they trust mom, so I went there. So this is where I went. It's a complex border of Bangladesh, Myanmar, and India. You see that, and this is a hilly area where more than 27 indigenous tribes live there, and the entire area is ruled by Bangladesh army. It's a complex one. Entonces lo que ella hizo fue regresar a esta comunidad donde ella había estado y quiso hacer un trabajo basado en eso. Por eso ella decide regresar y ahí nos muestra el mapa delimitando el sitio donde ella decidió estar. So I had a local guide, a woman with me. So I visited some railway team in different places. I took interview, I made photographs, and I was certain that I'm gonna get the World Press photo this year because it's so amazing photographs. And at the evening, we stopped by in a village market with that indigenous lady. And I randomly asking her, like, what do you do? Who is in your family? And she said, okay, I am working for an NGO and my husband was killed by army. And I was like, what? She said, yes, she was killed by army because we treated people who are fighting for our rights. At that one moment, that entire day what I have done just made no sense. I just felt like, what am I doing here? I don't know nothing about this land. Entonces en este momento ella estaba explorando este lugar con su hermana y empezó a preguntarle a las personas que estaban pasando, porque había mucha gente que estaba sufriendo, y le preguntó a una persona específica qué había pasado y le contó que el ejército había matado a su esposo, y bueno, Ashika se sintió muy sorprendida y empezó a entender que ella no sabía nada de ese lugar, porque no comprendía la situación en que estaba. I just realized that I was living in a bubble. I am sleeping in a home that I call, and then like 5 hours drive from my home, there are people, they don't have home, they don't have country, they don't even have life. No tienen casa, no tienen territorio, no tienen vida. Estas personas que viven en ese espacio no tienen nada que tener. So I took my camera down and I started living with them on and off for a year, and I didn't make any photographs during the time, or I don't call it photographs. What I found is this, that they were trying to protest on their own way, they were trying to fight for their own lives, and there was no one to listen to them. Encontré estas fotografías donde ve que las personas tratan de vivir por sí mismas, de luchar por sí mismas, de sobrevivir por sí mismas, y estaban tratando de protestar de su propia manera, estaban tratando de luchar por sus propias vidas y no había nadie que las podía escuchar. Y en ese momento no usa ninguna fotografía y no tiene ninguna fotografía de ese momento, pero esos son registros que he encontrado. So what I realized during this year living with them, that this rape that I was looking for, this is not really an individual incident. It comes with land grabbing, it comes with language barrier, it comes with cultural colonialization, because they have more than 27 indigenous languages, but they have to study in Bangla. So there are many languages that nobody can read and write. It's gone. So when you take your language, then you take music, you take theater, you take all the cultural activities by one community. Dormir en ese lugar, en un lugar que viajó como 5 horas de su ciudad, habían personas que no tenían hogar, que no tenían país, que ni siquiera tenían vidas. Y como les comentaba, no hizo ninguna fotografía, no tuvo ningún registro de eso, ¿no? Lo que encontró fue eso. Estaba tratando de protestar de su propia manera, estaban tratando de luchar por sus propias vidas y no había nadie que los escuchara. Lo que se dio cuenta durante ese año que vivió con ellos es que la violencia que estaban buscando no es realmente incidencia individual.
viven con agresión, vienen de una barrera lingüística, vienen de una colonización cultural, porque tienen más de 27 lenguas indígenas distintas, entonces entre ellos no se entendían. Pero tienen que estudiar en Bangla, que es lo que comentaba Jorge en algún momento. Así que muchas de esas lenguas nadie las puede leer ni escribir y han desaparecido. Y así cuando toman una lengua, toman la música, tomas el teatro, tomas todas las actividades culturales de una sola comunidad. What I found is they are not even allowed to cry. There's at least one woman get raped and in every week, and there is no news in mainstream media because there is most delicate force army is involved sometimes. So this is some photos that they were not allowed to cry and they are not allowed to go to police or medical or anywhere. Bueno, viviendo en esa comunidad que continúa con proyecto, cada semana no hay noticias en los medios de las personas que habían desaparecido, porque muchas veces se involucra a las fuerzas armadas y las situaciones son cada vez más delicadas, ¿no? Y estas son un ejemplo de las fotos que no te permiten enseñar, que no te permiten llevar ni a la policía ni a ningún tipo de medios de comunicación. I didn't know what to do, how I'm going to visually express, so I started following them. I started collecting medical reports, photographs. Look at them, they're in a hospital. And I was also not allowed to go to all these villages because that area is restricted by army, so I used to go through the jungle or pahar or some other ways. Entonces, como estaba haciendo las cosas de una manera ilegal, digamos, para que no le encuentre la policía, comenzó a recoger reportajes médicos, fotografías de los hospitales, ¿no? Y también no le permitían ir a estos pueblos porque eran zonas restringidas, y lo que hizo ella por las Fuerzas Armadas y lo que hizo Ashvika fue ir a través de los niños por zonas carreteando, digamos, para eso. It was so complicated for me. How can I explain visually, like in a 2D media, this land grabbing, rape, cultural colonialization, it's all interconnected. So I've been finding my visual language, and after a year of thinking about it, I finally made my first photographs. Ella tratando de encontrar la forma de trabajar de la colonización cultural, que todo está interconectado, y buscando su primer lenguaje grupal, y después de un año encontró finalmente su primera fotografía. So this is a portrait of an indigenous rape victim, and it's not printed digitally. It's printed in a manual process called albumin print, but with liquid gold coated on black. This is a process that royal people used to use. And the shape, oval shape, you will see, it's actually usually, I put a reference there, that usually used for royal portraits. And through the format, through the printing process, we actually make this hierarchy. We visual artists, we have been using that hierarchy for long. Also, if I remember my childhood, that we always see the rape victim is hiding their face, or they are trying to escape. But in my experience, what I experienced, that she was the survivor one, she was the strongest one. And I believe she should not take her eyes down, but we should be the one to take our eyes down. They should be the heroic portrait, how we portray, but when we are portraying them as a vulnerable one, we are actually making someone else a stronger one who is rapist. So consciously, unconsciously, through our visual presentation, we are actually making a social perspective. So through my printing process, through the format that I have been using, I was trying to challenge all the mainstream visual representation of rape victim. Entonces, este trabajo que está comentando la chica son fotografías que ella tomó de niñas, personas, mujeres que fueron violadas por las Fuerzas Armadas. El proceso que comenta ella es un proceso, no está impresa digitalmente, es un proceso manual que se llama album print, que es un líquido de oro cubierto sobre una fotografía y alrededor tiene unos textos, ¿no? Es un proceso tradicional que se usa por la Royalty, asumo que todavía se
por la realeza. Ovalada es la típica forma ovalada que usan en los retratos reales, ¿no? Entonces se está imitando estos retratos reales, digamos, con las víctimas de violación. Ella les cubre la cara para esconder la verdadera identidad de la víctima, y lo que comenta al final es que muchas veces son las víctimas las que miran hacia abajo, pero en verdad deberían mirar de frente, y los victimarios son los que deberían mirar hacia abajo, ¿no? And I have started collecting the language. So around the photo you will see there is always different indigenous language. It looks like a decorative one, but it's metaphorically actually protecting the land of them. And I have the responsibility to hide their face. So I use the motif from their fabric, because each community, they have their identical fabric that they actually make their own fabric. So then there comes a question that if I don't belong to the community, what agency do I have to tell the story? Or if the story that I'm telling is my narrative, or is actually the narrative that the community wants. Ella dando que pone el texto alrededor de la foto, como para que se pueda ver que siempre hay una diferencia de lenguajes entre los indígenas, porque muchos de los lenguajes son distintos. Se ve como un diseño decorativo, pero metafóricamente en realidad protege la tierra. O sea, ella lo usa como una barrera protectora de la víctima, ¿no? No tiene responsabilidad de ocultar su cara, entonces hace su propio motivo de fabricación. Y ahí viene la pregunta que ella misma se pregunta, ¿no? ¿Es ella la que está contando su propia historia, o es ella la que está contando la historia de la comunidad? So they actually wrote the text. So in a way, they actually testify the fact that I'm telling their story, but it's a collaboration that I have to do to get the agency to speak about it. And also, I believe that this will be an archive for the text, for the language, for future. As long as the photograph of the project will be there, visible in the world, the language will still be there, visible in the world. Y sigue hablando sobre Esto que engloba, ¿no? Ella cree que este es un archivo, ese texto es un archivo para el lenguaje, para futuras generaciones y para futuros investigadores que sigan viviendo en ese mundo. Probably we see some more photos, and each time it's different language around the portrait that they actually draw from the community, and it's an archive. son distintas fotos en cada lenguaje distinto. Cada lenguaje como que se va a guardar como un archivo de evidencia de este lenguaje, ¿no? It was exhibited in China Biennale, Photo Biennale. There is one exhibition view there. Se exhibió en la Bienal de Fotografía de China. Later on, in 2018, I was selected for USON Masterclass by WordPress Photo. I was the first female photographer selected for USON Masterclass, and I was apparently one of the pioneer female photographers from the region receiving USON Masterclass in photography from WordPress. Before, it was mostly all men's club for last 20 years. Ella fue escogida como la primera fotógrafa en participar en el Masterclass de fotografía de WordPress Photo, porque en los últimos 20 años en su mayoría habían sido hombres, ¿no? Upshot Masterclass de WordPress. So for my masterclass, I was supposed to do a project, and I called one of my youngest fellow to work together, and he said that he cannot work because he lost his leg. Ella tenía que hacer un proyecto y llamó a uno de sus amigos de trabajo, a uno de sus compañeros de trabajo, pero su compañero de trabajo le dijo que no podía ayudarla porque había perdido una pierna. I tried to investigate how, and I realized that he was picked up by police. He's a very young guy, like 15 years old,
he loves photography, he wants to learn from me. And then I started digging more into the fact, and I realized there was more than 4,000 people who were picked up randomly from the street. There are some people who were killed in the prison, and we always find the dead body out of nowhere landscape in early morning. And there is always a story of crossfire. And there are some people who come back after the torture, but they are not allowed to speak out. And it's a fear politics that was played by the state, that we had a dictator government for 15 years. That was one of the main strategies by them that I realized. And the people who are coming back, they go through a mental trauma. Some actually commit suicide, some join extremist Muslim group, some start drugs. So I have been thinking how I can make a process where we can have a collaboration, where we have a win-win situation, and the process can also help the people I'm working with. Entonces, cuando quiso investigar por qué su amigo había perdido la pierna, su amigo era un chico que tenía, trató de investigar cómo y se dio cuenta que fue capturado por la policía. Era un chico muy joven, tenía solamente 15 años, ¿no? Amaba la fotografía y ambos querían aprender de cada uno, ¿no? Y luego empezó a investigar más sobre el hecho, ¿no? Y se dio cuenta que había más de 4.000 personas que habían sido capturadas de la calle, y algunas personas fueron asesinadas en la cárcel y siempre encontraron un cuerpo muerto fuera, ¿no? En el paisaje, dijo, es como que en el campo, asumo que se podría traducir en la mañana, ¿no? Y siempre había una historia y Crossfire es como fuego cruzado, ¿no? Había una historia de fuego cruzado. Algunas personas que volvían después de la tortura que le habían hecho en la calle, en un gobierno dictatorial de como 15 años, que fue una de las principales estrategias de ellos, de este gobierno dictatorial, fue la tortura, ¿no? Las personas que volvían pasaban por trauma mental, algunos cometían suicidio, algunos cometían drogas y eran hechos también por grupos musulmanes extremistas. Algunos de ellos empezaron a tomar drogas, así que estaba pensando en cómo ella podía hacer un proceso en donde podría tener una colaboración interactiva entre ambos para que ambas partes ganaran, ¿no? So I decided to collaborate with psycho-counselors and provided them free psycho-counseling and asked them to be photographed when they're ready to be photographs. And being photographs is not only being photographs, but also a way to express that they're ready to show the world the strength and encounter the fear politics that has been government trying to do against them. So they actually, I took the photographs in a place they like, and they actually wrote their trauma on their own portrait as a process of healing. Entonces, lo que quiso hacer ella fue comunicarse con la víctima y fotografiarla una vez que esta persona se sienta lista para estar fotografiada, ¿no? Porque esas personas tenían mucho miedo de encontrarse nuevamente con el mundo, ¿no? Pero lo que también hizo ella fue tratar de hacer que se confronten con las personas que habían sido, que les habían hecho agresión contra ellas, ¿no? Como un proceso de cura para esas personas. I went back to all the landscape where we found the dead body in early in the morning before sunrise. I wanted to have this very morning when the first time we see the dead body or we encounter the dead body. Entonces lo que ella hizo fue al lugar donde en las mañanas donde encontraban a los cuerpos muertos, ¿no? A los cadáveres. As soon as I get back from my masterclass fellowship from Amsterdam, that was one of the exhibitions. And you see this all the standard, distorted, or maybe not so perfect, but at the end, all the photos are shining up, speaking loud, and being together as a form of power.
Después de que regresó, a medida que regresó de su maestría en Ámsterdam, hizo esa exhibición, esa instalación, y se pueden ver que todas las estrellas no están juntas, sino están un poco distorsionadas, tal vez no sean perfectas, pero al final todas las fotos están brillando, ¿no? Hablando alto de ellas y estando juntas y en una forma y generando una estrella de poder. The day I left from my masterclass to Amsterdam, the next morning my sister was picked up by state security forces, and she has been in question about my activities, my action, and they have been following me for 3-4 months, and they have been taking photo of mine, where I go, who do I meet, what is my purpose. So as soon as I came back from masterclass, and I came to know, because my email, my mobile, everyone in my house was under surveillance, so they were not allowed to inform me that to Amsterdam. So, but the day I arrived, I had to take next flight to Nepal, and I have to leave the country for 3 months. Después de que regresó de su masterclass de Ámsterdam, la policía capturó a su hermana, ¿no? La siguiente mañana su hermana fue capturada por las fuerzas de seguridades y haciéndole preguntas sobre sus acciones y su activismo, ¿no? Las habían estado siguiendo por 3 o 4 meses, la habían estado fotografiando, haciéndole seguimiento y preguntándole a dónde iba, quién era y cuál era su objetivo, ¿no? Entonces, cuando regresó del masterclass, se dio cuenta que todo estaba bajo vigilancia, ¿no? Su correo, su teléfono, su casa, y lo que decidió fue tomar el siguiente vuelo a Nepal y dejar el país por 3 meses. I started my new project as soon as I get back to my country. This project I call Powerbox. It's near my grandma's place. That place, they don't have internet, electricity, satellite or anything. Only thing that they have is black and white television run by solar power, and there's only channel that runs their state channel, and they have been always producing propaganda news, and that's only one source of entertainment there. So that has been very important for me to see how a television a household object become the source of power. They actually control the socio-political perspective of a community. So I made portrait of television, the source of power, and the way they actually cover it or decorate it, it always shows the power domain there. The television is always on top of something, holding the power and being very precisely taken care of. And because it's a Muslim country, so you see the way they decorate, it actually talks about our religious belief and our cultural practice as well. Ni bien regresó a Bangladesh, empezó a hacer este trabajo. Esa es la casa de su abuela, un lugar donde no hay internet, no hay electricidad, no hay satélite, no hay nada, y solamente tienen estos televisores en blanco y negro y trabajan con energía solar. Y es el único canal que funciona, es el canal del Estado, ¿no? Y siempre están produciendo noticias de manera de propaganda, y esta es una fuente de entretenimiento para ellos, ¿no? Así que esto ha sido muy importante para ella, ver cómo la televisión como un objeto o un objeto de casa se convierte en una forma de poder. Es decir, contrarrestar la perspectiva sociopolítica de una comunidad. Así, de hecho, como pueden ver la portada del televisor, de manera que lo cubren y lo decoran de una manera para demostrar el poder del televisor, ¿no? La televisor siempre está encima de algo, teniendo el poder y siendo muy precisamente cuidado. Yo le pregunté personalmente si había decorado estos televisores o si los había limpiado, y me dijo que no, que esa es la manera en que los televisores están puestos cada casa, ¿no? Estas decoraciones alrededor del televisor son importantes para la comunidad, ¿no? Y también habla sobre sus creencias religiosas y su práctica cultural. For me, this one village is a metaphorical representation of how information system controls the power of politics globally. For example, all the main media will say the president of United States is the most smartest one, everyone will believe that.
if it says that he's not, he's the most dumb one, half of the people will believe that. So this one village is a metaphorical representation of the power of information today. Habla sobre el poder de información que tiene ese trabajo a medida que, por ejemplo, si todos los medios principales de Bangladesh dicen que el presidente de los Estados Unidos es el más inteligente del mundo, todo el mundo se lo puede creer, porque es la única información que ellos reciben. O de lo contrario, si piensan que es el más tonto del mundo, igual todo el mundo se lo va a creer. Entonces, el manejo de información es una representación metafórica para el poder de la información del día de hoy. It was exhibited in Hamburg Triennale of Photography, and it was curated by Koyo Koch, who is going to be the director of Venezuela exhibition, I think. I was honored to be curated by her at one time, and it was Dhaka Art Summit, Dhaka Art Biennale. That is my next project that I started. I call Behula those days. It was influenced by one of a mythological story from Bangladesh. Bueno, para terminar la idea anterior, su trabajo fue presentado en la Bienal en la Trienal. Hamburg Triennial de fotografía. This is my next project is Behula those days. It is influenced by one of a popular cult love story from Hindu Puran from early 12th to 13th century. And in the Hindu Puran, there is one woman the man was crushed by the goddess of snake called Manusha, and a man died on the wedding night, and the wife took the dead body and she flew all the way month after month to river and ended up in the heaven to please the god and goddess, dance and sing, and she got the life back of her husband. And that cult love story is being ideological love story for the society, and that I heard from my grandmother, and everyone heard that from their grandmother or other people from the society. And Behula became the standard of woman. The sacrifice, the devotion, that became a standard of a woman, and that psychologically grown up in kids who listen to that story from their childhood. Bueno, en ese siguiente trabajo, que ya me lo contó anteriormente, es la historia del personaje Behula, que es influenciada por esas historias de amor populares que los cuentan en la cultura hindú del siglo XII al siglo XIII, ¿no? Kuran hindú es una mujer que se iba a casar con el personaje, y el hombre fue perseguido por deudas por haber matado a un animal, y el hombre murió el día de su matrimonio, el día de su boda, y la mujer recogió el cuerpo, tomó el cuerpo del hombre muerto y lo llevó en esa balsa, ¿no? Viajó por meses y meses y meses por todos los ríos, cantando y bailando hasta llegar al cielo, y le imploró a los dioses que le dieran la vida de vuelta a su marido. Y al final se lo dieron, ¿no? Y esa historia de amor se las cuentan a esa ideología en la sociedad. Lo ha escuchado su abuela, su mamá, ella, y se los cuentan a través de a todas las niñas. Y Behula se ha convertido en un estándar de mujer, ¿no? Un estándar de mujer de sacrificio, la devoción, y esto se convirtió en el estándar de mujer. Pero esto ha crecido psicológicamente en las niñas que han escuchado esta historia desde su infancia. So I wanted to see the same story from a feminist lens. So I started traveling through the same river that Behula traveled once upon a time, and I started meeting many women along the river and collected their stories, and then asked them to stitch their story on their own fabric, on belongings. And imagine the story is no far from the story that Behula suffered. There are women who get killed because they cannot provide money from their father. There are women who, if they are not fair enough, they got beaten up. If
they cannot produce male kids or son, they got beaten up or they got killed. So the story is no part from Behula. So they all actually stitched later, and I made this installation out of all this later. So you see, this is a representation of the raft that Behula was floating. So all the letters are floating to Behula because all the letters are addressed to Behula. Entonces, lo que llegó a hacer fue recorrer el mismo, empezó a viajar por el mismo río que Behula había viajado una vez, ¿no?, en su vida, y empezó a conocer muchas mujeres alrededor del río y a coleccionar sus historias, a hablar sobre sus historias. Y luego les pedía que le enseñen sus historias, que las borden sobre sus propias ropas, ¿no? Y se imaginaban las historias tan lejos de la historia que sufrió Behula, porque había mujeres que las mataban porque no podían llevar dinero a su casa, había mujeres que si no eran adecuadas las mataban, si no podían darle lactar también eran pegadas, si no podían producir hijos o dar a luz, si no eran fértiles también las mataban, ¿no? Entonces, y lo que hizo fue bordar estas historias en esos papeles, y todas esas historias y estas telas se convirtieron en una sola instalación. So each of these pieces is one letter, and I imagine Behula is the only one to address, and she is the only one who will understand the pain and separation. And all these letters, you probably see that all the letters are floating to infinity to reach Behula. And it's in between sky and land, but it's so fragile, but still very strong. Entonces lo que trata de hacer con esta instalación es poner estas cartas, estas telas al medio, con estos hilos que van al cielo como para alcanzar el cielo, y están entre el cielo y la tierra, pero no tan frágil, pero todavía se mantienen estables y fuertes. And the shadow under that actually are the map of the land. Y las sombras son los reflejos, el mapa de la tierra. And I have all the portrait of the woman who wrote the letters, and on their face stitched the skin of the snake, who is apparently the villain in the story. Y tiene los retratos de las mujeres que bordaron sus historias, pero ella misma les borda en la cara la piel de la serpiente. That is the map that I traveled, a map of the river that I traveled. Ese es el mapa del río por la cual ella viajó. This was one project about religious conversion by indigenous community. There is a lower caste indigenous community. They are offered money to convert into Christianism from Christian missions. So they actually convert into Christianism not for belief but for money. So, and that started right after the liberation war, because this is when the people are more vulnerable and needy. So I took a map from that time of that one village. They have different diversity in the village. So they have Muslim, Christian, and there are many more religious practitioners. But now if you look into the map, it's not as diverse as it was before. And I actually made the tattoo, that is identical tattoo from different ethnic group, and that is stitched on, needle stitched on the map.
Lo que nos explica en este trabajo es que muchas personas de las comunidades religiosas les ofrecen dinero para convertirse al cristianismo. Entonces, en realidad, no se convierten al cristianismo por creencias, sino por dinero, ¿no? Y esto empezó justo después de la Guerra de Liberación, porque es cuando las personas estaban mucho más vulnerables y necesitadas, ¿no? Entonces, ella tomó ese momento para trabajar este proyecto, ¿no? Viaja en distintas aldeas, entonces habían aldeas que eran cristianas y musulmanes, y muchos de ellos también eran practicantes de otras religiones, pero si miras el mapa, no era tan diversa como antes, ¿no? En realidad, ella también les hace los tatuajes que se identifican y representan cada religión, ¿no? Cada grupo étnico y cada religión. And this is the first woman who converted into Christianism from the village, and on her face is written Amin, which is a form of accepting Christianism. And it's very interesting because this work, the first edition of this work is collected by wonderful Peruvian gentleman, Carlos Marcelo. It's in his collection. Ella fue la primera mujer que se convirtió al cristianismo en la aldea y bueno, esa obra la tiene un coleccionista peruano que está acá con nosotros. Well, I will quickly go through this work. This is one work I call Bon Bibi. Bon Bibi is one cult goddess that is celebrated by both Hindu and Muslim in one forest area. She is the goddess of forest, and everyone lives nearby the forest. They believe in Bon Bibi, despite any religious identity. But nowadays, Bon Bibi became a form of communal connection or solidarity. But nowadays, in contemporary politics, that specific land became the most violent area for religious violence. So I took the flower that represents Bon Bibi, and on the flower there is 100 names stitched. 50 of Muslims who were killed in India in religious violence for last 50 years, and 50 of Hindus who killed in Bangladesh in last 50 years. And that represents the symbol of Bon Bibi. So they are together, so 50 is Hindu, 50 is Muslim, but they are together as a form of metaphorical representation of Bon Bibi. Lo que hizo en ese trabajo en particular se llama Bon Bibi, y Bon Bibi es la diosa culta que se celebra por los hindús y los musulmanes en el área del bosque, y a pesar de cualquier identidad religiosa, ¿no? Pero hoy en día, como comenta, Bon Bibi se convierte en una forma de conexión comunitaria o de solidaridad, ¿no? En las políticas contemporáneas, las tierras específicas se convierten en un área más violencia a partir de la religión, así que tomó esta flor que representaba, esta flor que solía representar la unidad, y cosió los nombres de 50 musulmanes que habían fallecido en esas guerras, musulmanes e hindús, 50 nombres de musulmanes y 50 nombres de hindús que habían fallecido a través de esta guerra, ¿no? Y eso es lo que significa para ella esta unidad con la flor. And then when they are tortured, so they have to actually go across the border, illegal border, to reach out to fight for their own country. For example, Hindu will cross the border, illegal border, to India to find their home there because it's a Hindu majority country. And Muslim will always cross the illegal border to come to Bangladesh for a shelter home. So I have been visiting all these illegal borders, and I have been trying to navigate all the borders. Those landscapes are actually illegal borders between Bangladesh and India. And this is the last landscape that you actually see when you're leaving your home. También lo que menciona en este trabajo son de las fronteras entre Bangladesh y la India, y ella viaja a través de esas fronteras y vas ahí, la fotografía, y son las fronteras ilegales que cruzan tanto los musulmanes como los indios para ir de un lugar a otro, ¿no? Y en esa última fotografía son este tipo de
de territorio, cuando cruzas ilegalmente la frontera, lo último que ves al momento de dejarlo. Interestingly, part of this work is collected by another Peruvian gentleman. Gran parte de este trabajo también lo tiene un coleccionista peruano. Esos son retratos, eso sí me los explicó, porque estos también son retratos de las personas que han cruzado la frontera y están bordadas con parte del territorio, ¿no? When I was working on all my project, I just there was a storm that followed to me. I just realized that I have blood cancer. So I suffered from blood cancer. I was in hospital for 6 months. I went through chemotherapy, and that 6 months taught me something else, that the time that we have is not taken for granted, and purpose of our life probably sharing, and how we use our time. So that time I started looking for a way to share and make a larger community. We don't grow alone, we grow as a community. So I started a masterclass workshop, 6-month-long masterclass workshop for South Asian young lens-based practitioner. Because in Southeast Asia, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, we actually share similar geopolitical history, cultural history. So if we want to make our own language, regional language, then we have to share knowledge and we have to grow together. We have to use our knowledge bank, not individually, but equally. Entonces, en este tipo de trabajo, ella sufrió de cáncer y en el cáncer, blood cancer, y estuvo en el hospital 6 meses, ¿no? Y al pasar todo este tiempo también pasó quimioterapia, y en esos 6 meses le enseñaron algo más, que es el tiempo que tenemos, que no lo podemos tener como for granted, como por sentado, ¿no? Digamos que el tiempo que tenemos acá no lo podemos tener por sentado, ¿no? Y se preguntaba, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la vida? ¿Qué era compartir? Y cómo están usando nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento empezó a buscar la manera de compartir y de crear una comunidad mucho más amplia, ¿no? Para no crecer solos, para no ser solos y para crecer como en sociedad, ¿no? Y fue así como que empezó a viajar a estas comunidades que eran geopolíticamente similares con Bangladesh y con su historia local, y quería crear su propio lenguaje regional, su propia manera de compartir conocimientos y su propia manera de tener un banco de conocimientos que no solamente sean individuales, sino también comunitarios. So, in support of Kiranadar Museum in India, alias Process Bangladesh, and South Asian Photo Foundation, I invited lens-based practitioners from Sri Lanka, Nepal, India, and Bangladesh. And at the same time, I invite anthropologist, historian, curator, philosopher, filmmaker, fashion photographer, fine art photographer, or fine artist to come on board and actually create an ecosystem to grow the new generation who speaks our language. Because I also was part of European masterclass. I was part of another masterclass. What I understood is all these masterclass provide European knowledge, European aesthetics, and we Asian or African, we actually fill the checklist. Then we need one brown skin, we need one black skin, we need some other skin diversity, and then we groom ourselves with the European aesthetics. As soon as we get back to our own region, we speak actually their language. So that was one big reason that I wanted to create an ecosystem, our own knowledge system, knowledge bank that will groom the new generation who will speak their own language. Entonces, en ese tipo de trabajo, lo que hizo fue crear un trabajo comunitario, ¿no? Invitó practicantes de Sri Lanka, Nepal, India, Bangladesh, y al mismo tiempo invitó antropólogos, historiadores, curadores, filósofos, cinematógrafos, fotógrafos de moda, fotógrafos artísticos, para crear mesas de trabajo y crear una nueva generación
que crean su propio lenguaje, ¿no? Porque lo que ella comentaba era que la gran mayoría de los fotógrafos que están en Bangladesh habían estudiado fuera de Bangladesh, o sea, tenían una visión europea del trabajo que se hacía, y ella lo que quiere es que haya un lenguaje fotográfico o un lenguaje visual local, ¿no? Y la única manera de hacer eso es que los fotógrafos trabajen localmente y estudien localmente en las comunidades. I also signed an agreement with European Union, British Council, Alias Process, and the Architectural University in Bangladesh. So we, along with obviously, you see the ceremony, signing ceremony here. So here the Ambassador of European Union, Director British Council, Director Alias Process, and the Dean of the Architectural University all together. So we started this project called River Heritage and Learning from Puran Dhaka. So it's a conservation of our heritage. So along with some other professor, we invite 50 students from National Architectural University France, Architectural University Mumbai, Architectural University Pune, Architectural University Dhaka, and the photography school Pathshala. So we invite 10 photographers on board as well. We organize many workshops in the old town to explore and remapping the land. Entonces lo que ella hizo, y está en la fotografía, también firmó un acuerdo con la Unión Europea, con el Consejo Británico y con la Universidad Arquitectónica de Bangladesh, y así junto con todo esto se puede ver en la ceremonia de filmación, que fue la fotografía que vieron ahí, y también ahí estaba el embajador del Reino Unido, el embajador del Consejo de Ministros, el director del Alias Project y el embajador de la Universidad Arquitectónica, donde empezamos este proyecto que estaba mencionando, ¿no? Hereditarios del Río y aprendizaje. En una conversación que tuvieron con los arquitectos, se dieron cuenta que querían formar la escuela de fotografía, y también invitaron a varios fotógrafos para ser parte de ella, y desde ahí han organizado bastantes talleres, o como ella dice, masterclasses, para explorar la ciudad y crear un nuevo terreno y un nuevo lenguaje fotográfico. Since I was following the river, the old town, which is the entrance of the city, and that is the economical hub of the city. So I have been following from where all the goods are coming, from where all the boats are coming as well. So I flew back to the route from where all the goods were coming. So I went back to the village which is my grandma's place in northern part of Bangladesh, which is underwater for 4 months because they have long monsoon and school and everything underwater for 4 months. So I was thinking, how can I use that 4 months, because kids are staying at home for 4 months and this time I can use. So I imagine a boat school, which probably be a futuristic school, because it says that part of Bangladesh will be underwater due to the climate change. Entonces, para este proyecto ella crea este barco, este bote, porque como ella estuvo siguiendo el río, como en los proyectos anteriores que he tenido, sigue este río, así que volvió a hacer la ruta donde todos podían viajar, ¿no? Entonces empezó a viajar porque lo que comenta es que volvió a la aldea donde estaba su abuela, que es al norte de Bangladesh, donde toda la aldea está básicamente aislada por 4 meses por los ríos, ¿no? Entonces, durante 4 meses todas las personas tienen que vivir en el agua, tienen que vivir en los botes, tienen que vivir en el río, y ella estaba pensando cómo podía usar estos 4 meses, ¿no? Porque los niños estaban quedando casi 4 meses en su casa, y lo que usó para el barco es para llevar ese tipo de conocimiento a través de todas las escuelas, ¿no? Y lo que dicen es que debido al cambio climático, probablemente Bangladesh vaya a estar bajo el agua en unos 5 años. It is interesting because the moment I was in a board school, everyone thought I went crazy.
And there was a wonderful Peruvian gentleman. He called me one night. I said, "What are you doing?" I said, "I'm imagining something impossible." He said, "Tell me, what is it?" I said, "I'm planning to have a school, art school, or photography school on a boat." He said, "Okay, you do that." And no Bangladeshi, But a couple of Peruvian wonderful people, they actually made a crowdfunding for my law school. At first place, they believed in me. So it was firstly funded by Peruvian, completely other part of the world, had no clue. Later on, when I started some workshop and some program, then German Cultural Center, Alias Process, and other cultural center, including Samdani Art Foundation, they all came on board and they were so surprised that how come out of nowhere some Peruvian people supporting a school in a remote village out of nowhere. Entonces lo que está contando es la anécdota de cómo consiguió este bote. Le hicieron un crowdfunding, es como un que alguien, un maravilloso hombre peruano, le llamó una noche y le preguntó, no, como que, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, pucha, me estoy imaginando algo imposible. Y le preguntaron qué es, y él dijo, estoy planeando en hacer una escuela de arte en un bote, ¿no? Y me dijo, y le dijeron, ok, entonces haz eso, ¿no? Entonces, una escuela pública en un barco en Bangladesh le pareció una locura, pero un grupo de personas peruanas colaboraron con ella e hicieron un crowdfunding que es como un levantamiento de fondos y se lo dieron a ella. Entonces lo que menciona es básicamente cómo esta escuela se dio gracias al apoyo de un grupo de, digamos, inversionistas peruanos estando en Bangladesh. Carlos Marcelo, thank you so much for believing in me. He was my first choice. Let's have a quick look into the craziness that I do.
Thank you. As you see, we try to organize many workshops using natural elements to give them a feeling of nature. We also try to organize making paper, handmade paper out of underwater garbage to clean the water, and make a puppet out of that paper. And exhibition, projection, or many more that you already see, all crazy stuffs. Bueno, como podrán ver en el video, lo que trata de hacer en sus workshops es talleres, ¿no? Trata de realizar bastantes con cosas que pueden encontrar en la misma aldea, ¿no? Creo que ese es hace cianotipo, que es una cobertura sobre papel que se expone al sol, y hace todos esos tipos de trabajo con las comunidades locales, ¿no? Plantas que encuentra, tintas naturales, los juguetes y el papel a partir de basura también, ¿no? I have been dreaming to make a proper board. As you see that the proper board I try to make as camera is nothing. So I have been, along with some architect and my engineer friend of mine, have been trying to draw a proper board for the kids. So this is where we are now. We are planning to have a library inside and workshop space. So we are planning to take the boat to different villages and pick up the kids when there's monsoon and have the boat as a platform. Recently I own a board called Future Generation Award. You probably explained it already, I heard it. I'm planning to use that, half of the money to finally do the crazy dream of mine, and we'll see how it works. Y claro, está concluyendo la idea de que quiere terminar de hacer su proyecto realidad, ¿no? Recoger a los niños, que tengan este bote con una biblioteca adentro, con diferentes lugares para poder hacer, ¿no? Y recientemente, como han dado el Future Generation Plan, probablemente, como ya lo había dicho, está planeando usar la mitad de ese dinero. Como les decía, son $100,000 y son 40,000 para producción y 60,000 para ella. Entonces está pensando usar la mitad de ese dinero para invertirlo también en el bote y en sus proyectos personales y en ayudar a su comunidad. Thank you for being here for long. As I said in the beginning of my presentation, life for me is sharing time to each other. Now we have to decide how we are going to share life with each other, good or bad. If we are going to make good memory to each other, or we are going to make bad memory or weird memory to each other. So this is something that we have to decide, how we are going to share our life to people or nature around us. Now you share 1 hour of your, 2 hour probably, of your life with me, and I shared 1 hour or 2 hour of my timeline with you. Now you know what is happening in tiny villages in Bangladesh. So this is how I have decided to share my life with 1 hour with you. And thank you so much for sharing 2 hours of your timeline with me. And that's tiny me.
Bueno, traduzco súper rápido. Ahora lo que tienen que decidir es cómo quieren compartir la vida los unos con los otros, ¿no? Si bien o mal, ¿no? Si van a hacer buena memoria con el otro o si van a hacer mala memoria con el otro, ¿no? Entonces es algo que nosotros vamos a decidir cómo queremos compartir nuestra vida con la gente y con la naturaleza que tenemos alrededor. Ahora ustedes han compartido 1 hora con nosotros, ustedes han compartido 1 hora con ella y ella ha compartido 1 hora con ustedes, 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero lo que a ella le parece importante es agradecer este tiempo que han pasado con ella y han creado este buen momento para ella. Ya no le voy a hacer una entrevista, pero voy a recapitular 2 aspectos de lo que ella habló. Y el primero es, ella se definió como una archivista visual. Y le voy a preguntar acerca de por qué se define, como que si puede recalcar su definición de archivista visual y por qué cree que el archivo es tan importante en su práctica artística. ¿Sí? You describe yourself as a visual archivist. Why is the archive as important for you as you can see from your work? Your artistic practice is completely full of archives and creative archives, I don't know, but unusual archives. I think what I understood is like I'm living in a country that, like any other third world country, it's a complex political entity. And what is happening in this Mithrak area or what is happening with other people there now, but this history should remain for future, to write future. That's why it's very important for me that someone should write the time. Bueno, Jorge le preguntó por qué ella se considera una archivista visual, ¿no? Y la respuesta ha sido muy interesante. Ella dice que está guardando estas imágenes, esta información. Quizás el tema y el problema no se pueda solucionar en este momento, pero lo que quiere dejar es este archivo para futuras generaciones que tomen conciencia de lo que pasaba en los pasados, ¿no? Que me parece importante. Because present writes future, so we have to write proper future. We cannot write proper future without having proper present. So for me, it's important to write present somewhere, either in artistic way or journalistic way, however way is possible. Lo que dice es que también tiene que escribir el futuro para el presente, ¿no? No podemos olvidarnos de que estamos generando un futuro, ¿no? Ha sido una experiencia muy importante ver este proceder en la práctica artística de Ashvika, que definitivamente presta a aquellos que no tienen voz, la voz que les es necesaria, pero a través de sus propias prácticas culturales que ella incorpora dentro de su práctica artística. Los otros encuentran su voz a través de sus propias prácticas culturales que alimentan la práctica de Ashvika. Gracias a Pero todos. antes de terminar, Jorge, disculpa, Augusto Valle iba a dar unos 2 minutos juntos, ¿no? ¿Te pasa el micro, Augusto? Gracias, muchas veces estamos un poco una hora encima. De todas maneras, me ha parecido que ha habido muchos aspectos que se han desarrollado a partir de la presentación de distintas series de fotografía o trabajo artístico en la última serie, ¿no? Y creo que un asunto que yo destacaría sería el vínculo que uno puede rápidamente identificar entre lo que es por ejemplo, la presencia en sala de las instalaciones, el trabajo con la propia fotografía, las intervenciones con trabajo fotográfico, en el caso del bordado, por ejemplo. Y eso por un lado, y por otro lado, el propio activismo, o sea, la propia actividad
fuera del espacio de exposición, fuera del espacio de lo que podría ser el sistema del arte, ¿no? Creo que ahí hay una tensión muy interesante, hay muchas paradojas también respecto del valor mismo de las propias piezas, frente a todas las incomodidades, entre comillas, o todas las situaciones perversas o a las situaciones incluso de silencio sobre las víctimas, por ejemplo, de violaciones, es decir, tan importante donde se cubren los rostros, ¿no?, de las víctimas. Bueno, hasta ahí nomás para dejarlos. Muchas gracias por su asistencia aquí al Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, sí, muchas gracias con todos y con todas. Thank you. Anyway, probably later. Thank you. I assume it was all. Thank you. Muchas gracias.